Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver un poquito la importancia que tiene la realización del dibujo en vistas de un objeto, ya que de hoy en adelante, pues todos los objetos vamos a representarlos mediante este método de proyección ortogonal, cilíndrico, y habíamos visto en la anterior clase de que existen dos métodos de proyección de este tipo. El método europeo, que era aquel en el cual teníamos las diferentes vistas dispuestas de manera adecuada, de manera conveniente, pero la característica era de que, en base a la vista frontal, que era la vista más importante, que habíamos definido anteriormente cuáles eran los criterios para escoger una vista frontal adecuada, teníamos la vista superior en la parte inferior de la vista frontal, la vista inferior en la parte superior de la vista frontal, la vista lateral derecha en la parte izquierda de la vista frontal, la vista lateral izquierda en la parte derecha de la vista frontal y luego la vista posterior. Y habíamos visto también que el símbolo que caracteriza este método de proyección era este, de tal manera que el mismo tenía que ser representado en el plano, dibujado en el plano, en un lugar correspondiente. Eso ya se les explicó en la anterior clase. Pero no era el único método de proyección. El otro método de proyección, el americano, mucho más sencillo, más simple, porque las cosas vienen en su lugar. Por decir, si esta es la vista frontal, la vista superior de este componente, de esta pieza, la vista superior estaría en la parte superior de la vista frontal. La vista inferior estaría en la parte inferior de la vista frontal. La vista lateral izquierda en la parte izquierda, la vista lateral derecha en la parte derecha de la vista frontal y luego la vista posterior. Y el símbolo correspondiente que caracteriza este tipo de representación en vistas mediante este método de proyección. Ahí tenemos un ejemplo básico en el cual tenemos un objeto, el cual se lo puede ver desde diferentes puntos de vista. Lo primero que hacemos siempre acá es escoger la vista más representativa, la vista que nos refleje la mayor cantidad de detalles posibles del objeto para escogerlo como vista frontal. Y en este caso la vista A es la que nos puede ver, nos puede mostrar muchos detalles del objeto, de tal manera que representando este objeto en base a esa vista frontal A elegida, tendríamos esta forma de representación. Así se vería el objeto desde ese punto de vista. Fíjense que una de las recomendaciones que daba, digamos, la normativa es que la vista frontal debería ser aquella que muestre la menor cantidad de vistas ocultas. O sea, que no tenga vistas ocultas, aristas que estén por detrás, que no se puedan ver de frente. Escogiendo esta vista A, vemos que no existe ninguna arista oculta, ¿no? Todas las aristas se ven visibles. Y en base a esta vista frontal elegida, pues realizamos el dibujo de las demás vistas, que sería la vista superior, que en este caso es el método europeo, porque la vista superior está aquí abajo, la vista inferior está aquí arriba, y así cada vista viene en su ubicación correspondiente. Algo que quiero también recordar es lo siguiente, en base a las vistas que habíamos visto, es que todas las vistas tienen que venir perfectamente alineadas en base a la vista frontal. No pueden estar desfasadas, digamos, o en otro lugar que no corresponde. Fíjense que esta vista lateral está perfectamente alineada, al igual que esta otra, en base a la vista frontal. Lo mismo que la vista inferior y la superior, están perfectamente alineadas. Y la separación que existe entre la vista frontal y las demás vistas debe ser la misma. Me refiero a esta separación que existe entre esta vista y esta, mínimamente debería ser 20 milímetros. De tal manera que esta distancia también debería ser 20 milímetros, esta distancia de separación 20 y esta 20. No puede ser que esta sea 20, este 25, este 30, totalmente, no puede ser de esa forma. Por más que estén bien alineados, pero la separación también tiene que ser la misma, ¿no? Entre todas las vistas. Entonces hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones de las cuales habíamos hablado en la anterior clase para realizar el dibujo en vistas de un objeto cualquiera.
Una vista isométrica lo tenemos acá y una vista o un dibujo en vistas, ¿no? Es lo que se realiza en el plano. Esto es lo que vamos a dibujar en el plano de un objeto. También habíamos indicado de que muchos objetos no muestran detalles importantes en algunas de las vistas. Por ejemplo, esta vista, que es la vista inferior, viéndolo por debajo. No nos muestra prácticamente nada, todo lo vemos como aristas ocultas. No vemos ningún detalle desde la parte inferior, ¿no? Lo mismo podríamos decir de esta vista, que sería la vista lateral derecha, F, la que se ve por acá, perdón, la que se ve desde el punto de vista C, esta cara de atrás, que no nos muestra prácticamente nada, al igual que la vista F, que es la posterior, que no nos muestra ningún detalle, ¿no? Pero la que sí nos muestra detalles apreciables, no vemos aristas ocultas prácticamente, es la vista frontal, esta vista lateral derecha y esta vista superior. Estas son las más representativas. Entonces, este objeto fácilmente se lo puede dibujar para poder ver en su verdadera magnitud su forma y dimensiones con esas tres vistas. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos un objeto dibujado en proyección isométrica. Prácticamente es simétrico también, hay que fijarse en el detalle, que tiene planos de simetría esto. Entonces, este objeto, si lo dibujamos en las vistas correspondientes, las 6 vistas, vamos a tener la representación de la misma, pero vamos a ver que muchas de ellas son repetitivas porque es simétrico o que no muestran detalles convenientes. Como podemos ver también las aristas ocultas que tiene este objeto. Fíjense, existen muchas aristas ocultas. En el dibujo isométrico no se dibujan las aristas ocultas prácticamente, no es necesario. El dibujo isométrico sirve solamente para poder orientarnos, para poder ver la forma tridimensional del objeto. ¿Ya? Pero normalmente no se acota, ¿no? La acotación solamente sirve para poder realizar el dibujo, para tener características de las dimensiones. Aquí vemos este mismo objeto, pero ya con sus aristas ocultas, ¿no? Vemos que existen diferentes aristas ocultas representadas con el tipo de línea adecuado, línea segmentada. Y este objeto, como les decía, podemos dibujarlo en sus 6 vistas. Ahí está, el mismo objeto. Hemos escogido una vista frontal, que sería esta de acá, ¿ya? Y sus correspondientes vistas adicionales, ¿ya? Aquí tenemos la vista superior, la vista inferior, las vistas laterales, la vista posterior. Pero fíjense aquí, debido a la simetría que tiene el objeto prácticamente y que muchos detalles están ocultos, no existe una vista frontal muy adecuada, digamos, porque existen muchos detalles que están ocultos, que no se los puede ver de frente. Por ejemplo, los orificios internos que tiene. Aquí existen muchos orificios internos, ¿no? Que no se los puede ver de frente, no se los puede visualizar de frente. Ahí están los detalles de todas las aristas y orificios internos que tiene. Por eso en la vista frontal no nos muestra mucho eso. ¿Cómo solucionamos esto? El hecho de que no podemos ver aristas ocultas. El próximo capítulo que vamos a ver en la materia sería los cortes. Aquí hay que utilizar cortes. Yo puedo hacer el corte de esta pieza aquí a la mitad. Es como si lo partiera con un cuchillo la pieza a la mitad. Y eso me va a permitir ver todos los detalles interiores del objeto. Partiendo el objeto a la mitad, o en un plano que sea el adecuado, voy a poder ver muchos detalles interiores. Pero así, sin haber hecho los cortes de la pieza, en este caso conviene hacer cortes. Puede ser un corte total, un corte parcial, un semicorte. El objeto representado en vista lo tenemos acá. La vista frontal y todas las vistas correspondientes, ¿no? Las vistas laterales, la vista posterior. Fíjense, pero que casi todas las vistas tienen aristas ocultas, ¿no? Casi todo. Y todas son repetitivas casi. Fíjense, esta vista es la misma que esta. La vista posterior es la misma que la frontal. O sea que aquí la vista
inferior pues nos muestra muchas aristas ocultas y la superior nos muestra menos aristas ocultas. Entonces, si escogemos la cantidad de vistas necesarias, las que realmente me van a mostrar la información adecuada sobre el objeto para poder dimensionarlo incluso, para poder fabricarlo, esta cantidad de vistas yo lo puedo reducir a 3, o 2, o 1, dependiendo. Pero como decía la recomendación, normalmente casi todos los objetos se pueden representar con 3 vistas, pero hay que escoger las vistas más adecuadas, ¿no? Hay que escoger una vista frontal la más adecuada posible y en base a eso se escogen las otras 2 vistas. De tal manera que si yo escojo 3 vistas de este objeto, puedo tener estas vistas de acá. Esta sería la vista frontal, una vista lateral y una vista superior. Ahora, si el objeto es un poquito, digamos, complejo, tiene muchas partes poco visibles, digamos, difíciles de entender, que no se puede apreciar claramente en estas vistas, entonces en los planos se suele complementar con una vista isométrica del objeto, como ven acá, para tener una idea más o menos clara de la forma que tiene el objeto, siempre que este sea un poquito complejo, ¿no? Se puede complementar con una vista isométrica. Esta vista isométrica no tiene que estar a escala, puede ser a cualquier escala, en cualquier tamaño, y se lo dibuja en un lugar del plano donde exista un espacio adecuado. Esto sí tiene que estar a una escala correspondiente y tiene que tener las dimensiones correspondientes. El dibujo isométrico no es necesario dimensionarlo, no es necesario acotarlo y puede estar a cualquier tamaño. Lo importante es que el dibujo isométrico nos permite ver más o menos la forma que tiene el objeto para darnos cuenta de las dimensiones que pueda tener el mismo. Entonces, de esta forma es como hay que utilizar el criterio para poder realizar el dibujo en vistas de un objeto. Como les decía, esto yo lo puedo dibujar mucho más claramente si hago un corte. Si hago un corte y me voy a evitar estas aristas ocultas que no se ven, pero que están presentes, ¿no ven? En el objeto. Aquí tenemos otro ejemplo, otro objeto, dibujado en isométrico, que tiene también varias aristas ocultas. Fíjense, aristas que no los vemos. Entonces, si escojo una vista frontal de este objeto y lo dibujo en sus 6 vistas, voy a tener esto. Este es el objeto con sus 6 vistas correspondientes. ¿No? Pero aquí, al igual que en el anterior caso, tengo menos aristas ocultas, obviamente. Aquí solamente en esta vista frontal tengo solamente unas 2 aristas ocultas. O sea que esta es la vista frontal más adecuada que he elegido. Y luego tengo las otras vistas, que serían las laterales, la vista superior y la vista inferior. Y la vista posterior, fíjense, es prácticamente similar a la vista frontal. Entonces aquí, similarmente, yo puedo escoger 2 o 3 vistas para poder representarlo adecuadamente este objeto, evitando ocupar mucho espacio. O sea, para evitar una hoja de dibujo grande, y ahí puedo simplificarlo el mismo con 3 vistas que son las más importantes, las necesarias estrictamente. El objeto de un plano es poder dibujar con el plano, perdón, poder fabricar con el plano el objeto que está representado en el plano. De tal manera que en el plano tiene que figurar todos los detalles, todas las características del objeto que voy a fabricar. No puede faltar la dimensión o las características de una arista, de un lado, el acabado superficial, por decir, los ajustes que pueda tener el mismo. Todo este dibujo representando en 6 vistas del objeto anterior. Este es el dibujo en 6 vistas que representa de este objeto. Lo puedo simplificar a 3. La vista frontal, una vista superior y una vista lateral. Si el objeto, como les decía, es un poco complejo, entonces puedo agregar una vista isométrica del mismo que me ayuda a visualizar, me ayuda a comprender la forma que tiene el objeto. Aquí se están respetando todas las normas de dibujo, el distanciamiento que es similar entre vistas, el alineamiento entre vistas. Es así como se va haciendo, digamos, la selección de una vista frontal y la selección de las vistas necesarias, ¿no? Tomando en cuenta todas las recomendaciones.
Como les decía, con el siguiente tema que vamos a ver, cortes, vamos a poder realizar un dibujo mucho más preciso, mucho más exacto, mucho más visible de un objeto. Entonces, en base a esta información, en base a esta explicación, en esta semana les voy a enviar otra práctica para que vayan realizando el dibujo en vistas, ¿no? Inicialmente no estamos acotando, no estamos acotando el objeto, no estamos dando dimensiones. Lo principal aquí es aprender a escoger una vista frontal y dibujar las vistas complementarias. Dibujo isométrico ya conocemos, ya han hecho una práctica, entonces ahora vamos a comenzar a dibujar un objeto en vistas. Luego vamos a ver acotación, ya vamos a empezar a acotar todas las dimensiones de la pieza. Por el momento no estamos acotando, pero sí estamos haciendo todos los dibujos con las dimensiones que se indican, ¿no? Nos vemos la próxima sesión, la próxima clase, para poder ir complementando más temas. Gracias.